buenos días, mis amados hermanos, amigos, Dios les bendiga. Qué alegría tener otra oportunidad para compartir con ustedes una maravillosa palabra de Dios. Quiero compartir hoy el Salmo 63, del 1 al 3. Dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Señor maravilloso Dios, te ruego, mi Padre, que en este momento hable a mi vida y a la vida de los oyentes a través de esta poderosa palabra, Señor. Gracias, mi Cristo, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartirles una palabra con el título: El propósito de los desiertos. En el versículo que leímos, encontramos que David está pasando por un desierto. Y en el desierto pueden suceder varias cosas, dependiendo de la manera como yo vea el propósito por el cual estoy allí. Veamos algunos ejemplos. Mientras que Moisés estaba con el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel renegaba, peleaba, criticaba por todo. Mientras que Moisés siempre estaba buscando solución a esos problemas. Mientras que el pueblo peleaba porque tenía sed, Moisés estaba buscando la roca para golpearla, porque sabía que de la roca saldría agua. Más adelante, cuando Josué, el pueblo de Israel peleaba y miraba y se quejaba por todo, mientras que Josué y Caleb se estaban fortaleciendo porque sabían que terminando el desierto los esperaba la tierra prometida. Cuando Jesús vino a la tierra, la gente se quejaba del desierto. ¡Qué sol! ¡Qué frío! ¡Qué no sé qué! ¡Qué si sé cuándo! Y Jesús fue llevado al desierto. Pero Jesús vio en el desierto la oportunidad para que su ministerio fuera fortalecido. Entonces el problema no es el desierto. El problema es que no entiendo cuál es el propósito por el cual el Señor me lleva a un desierto. David, cuando compone el Salmo 63, se encuentra en el desierto de Judá. La pregunta es, ¿por qué está allí? Porque su hijo Absalón quiere quitarle el reino, quiere quitarle el trono, y David sabe que su hijo es capaz hasta de matarlo con tal de quedarse con el poder. Y en medio de estas circunstancias, David entra al desierto, huye al desierto, escapa al desierto. Y en el desierto, David ve las cosas de otra manera. Probablemente usted pudiera decir, no, pero ¿por qué? Y tal vez pensar con razones justificadas que el desierto es algo malo, que el desierto es algo peligroso, que el desierto sería motivo lo que David estaba pasando para renegar, para pelear, para maldecir, para renunciar a sus proyectos, para renunciar a sus metas. Pero David encuentra en el desierto tres cosas que hoy quiero que usted y yo también las aprendamos para que nuestros desiertos sean más fáciles de llevar. ¿Por qué el desierto en mi vida se hace tan difícil? Porque no entiendo el propósito de Dios en medio de ellos. Los propósitos del desierto.
es el tema de esta mañana. ¿Qué encontró David en el desierto? Primero, una oportunidad para conocer a Dios. Dice en el versículo 1, Dios mío, eres tú. David no ve a Dios como su enemigo. David no ve a Dios como aquel vengativo. David lo ve como el poderoso. David lo ve como la fuerza que lo sostiene. David dice, Él es mi Dios personal, mi Dios real. ¿Sabe que en el desierto es donde se conocen los amigos? ¿Sabe que en los momentos difíciles es donde uno conoce realmente quién lo aprecia y quién lo valora? Pues David encontró en medio del desierto que el único que estaba a su lado era su Dios. Era Jehová de los ejércitos. Era un Dios real para David en medio del desierto. David dice en el versículo 1, Señor, de madrugada te buscaré. David reconoce que Dios es su prioridad. David reconoce que el desierto le lleva a buscar a Dios en las primeras horas del día. Y lo hace con confianza, lo hace con alegría, lo hace con regocijo porque sabe que su amigo, su Dios, su Señor está ahí. Que Dios no duerme, que Dios está pendiente de su amigo en medio del desierto, en medio de la crisis. Que si David podía contar con alguien, ese era con su Señor, con su Salvador. Y en el versículo 1 David dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Es lógico que en el desierto las personas tengan sed y tengan hambre. Es lógico porque David no pudo sacar lo necesario para vivir un tiempo en el desierto. El desierto lo cogió desprevenido. El desierto lo cogió sin preparación. Así llegan los desiertos a nuestra vida. Nadie está preparado para cruzar un desierto. Y David estaba sufriendo de hambre y de sed en el desierto. Pero David dice, más que mi hambre y más que mi sed, tengo hambre y sed de Dios. Más que hambre y sed física, lo que deseo es saciar mi sed en la presencia del Señor. David entendió que más importante que su cuerpo era su vida espiritual con Dios. David entiende que en el desierto es una oportunidad para conocer a Dios, para encontrarse con Dios, para vivir en la presencia de Dios. Tal vez usted esté pasando por un desierto y se esté ahogando en medio de la crisis, del problema, pero permítame decirle que usted puede aprovechar el desierto para conocer a Dios. Que usted puede aprovecharlo para buscarlo con intensidad, con la certeza que Dios estará ahí. ¿Sabe qué dice Mateo 7 y 8? Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le contestará. ¿Sabe que nosotros necesitamos cambiar la visión del desierto? Cambiar la mirada de que el desierto es algo malo para mí. Y al contrario, entender que el desierto me permite encontrarme con Dios. Lo segundo que David ve en el desierto es una oportunidad para ver la gloria de Dios. En el versículo 2, David exclama, estoy en el desierto para ver tu poder y tu gloria. David no ve a Dios como aquel padre que lo quiere castigar por algo, como aquel que le manda las cosas porque se lo merece,
por aquel que se merece este castigo. No, David no ve a Dios de esa manera, ni entiende que el desierto es por eso. David dice: Señor, si estoy en un desierto, es porque tú me quieres mostrar tu poder y tu gloria. David entiende que en el desierto puede ver la gloria de Dios. David entiende que en medio de la crisis, que en medio de la escasez, que en medio del problema, allí podrá ver la gloria de Dios. Pero David exclama algo y dice: en el desierto veré tu gloria, de la misma manera que la he visto en el santuario. ¿Qué era el santuario? Era el lugar del templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Es decir, David estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios derramarse en el templo. Y David decía: wow, cuando los levitas cantan, cuando los levitas tocan, cuando el sacerdote ministra, cuando se hacen los sacrificios, ¡oh, qué hermoso es el mover de Dios en el templo! Pero ahora David no está en el templo. Ahora David está en el desierto. Pero David dice: Señor, aquí en el desierto también puedo ver tu gloria. Y también la puedo ver de la misma manera y en la misma manifestación, como si estuviera en el templo. ¡Oh, qué hermoso lo que David entiende! A veces nos acostumbramos a que si no es en el templo, no puedo sentir la gloria de Dios. A veces nos acostumbramos a estar solamente en el templo para sentir la unción del Espíritu Santo. Permítame decirle que Dios está contigo en el templo, pero Dios también está contigo en tu casa. Dios también está contigo en tu trabajo. Dios también está contigo en el bus. Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Allí la presencia de Dios estará contigo. En medio del desierto, la gloria de Dios también puede manifestarse en tu vida. A veces el dolor producido por el desierto solo me llena de lágrimas, de amargura, de resentimiento. Tal vez porque no entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Tal vez porque no entiendo el propósito de Dios en medio del desierto. Pero permítame decirte que en medio del desierto, allí Dios está contigo. Allí Dios desea secar tus lágrimas. Allí Dios desea bendecirte. Allí en medio del desierto es porque Dios desea mostrar su poder y su gloria sobre tu vida. Lo tercero que David entiende en el desierto es que lo ve como una oportunidad para valorar la misericordia de Dios. Una oportunidad para valorar la misericordia de Dios. A veces no valoramos las cosas cuando las tenemos. Decía mi abuela: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y David estaba acostumbrado a que Dios era hermoso con él, a que Dios le concedía los deseos de su corazón, a que Dios lo escuchaba cuando él estaba en el templo adorando a Dios. Pero ahora David está en medio de una situación terrible, en medio de una crisis terrible. Ahora David está pasando por un desierto en su vida. Y David entiende que todo lo que él tiene es insignificante. Y David exclama dos frases importantes. Primera: mejor es tu misericordia que la vida. Es decir, David le quería decir: Señor, estoy dispuesto a cambiar todo lo que tengo por estar un momento en tu presencia. Recordemos que David era el rey, era millonario, tenía todo lo que alguien pudiera desear.
tenía una familia, tenía un trono, tenía un pueblo bajo su mando, un ejército bajo su mando. Pero David en el desierto dice, nada de eso me es útil, nada de eso me es beneficioso, nada de eso lo necesito en este momento. Lo que en este momento realmente necesito es la misericordia de Dios. David entiende que en medio del desierto el propósito de Dios es mostrarle su misericordia. Pero a veces en medio del desierto lo que más buscamos son las cosas materiales. En medio del desierto lo que más buscamos es las cosas que me pueden beneficiar y golpeamos aquí, golpeamos allá, tocamos puertas. Y no entendemos que nada de eso es necesario. Que en medio del desierto basta solamente con tener la misericordia de Dios sobre mi vida. David dice, Señor, cambio todo lo que tengo por estar bajo tu misericordia. En otro salmo dice, prefiero 1 minuto en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Es decir, David entiende que nada es comparado con estar en la presencia de Dios. Que ni el dinero sirve, ni las cosas materiales sirven, ni una gran empresa sirven cuando se trata de estar en medio de un desierto. Porque en medio del desierto lo único que me sirve es la misericordia de Dios. Y la segunda frase que David exclama es, mis labios te alabarán. ¿Cómo es posible que si David está huyendo de su familia, está huyendo de su hijo, él pueda decir, mis labios te alabarán? Sencillamente porque David había entendido que los desiertos son permitidos por Dios para bendecir tu vida. David había entendido que los desiertos son permitidos por Dios porque te quiere bendecir, porque quiere mostrar su gloria sobre ti y porque la misericordia de Dios no te abandonará jamás. Nunca te abandonará. Muchas veces en medio del desierto nos la pasamos la mayoría del tiempo quejándonos, lamentándonos, llorando y algunos hasta maldiciendo del desierto, de la crisis que me está pasando. Pero no entendemos que la adoración a Dios puede cambiar las cosas. No entendemos que meternos a la madrugada en adoración, entregándole mi desierto a Dios, diciéndole, Señor, aunque esté en el desierto, tú estarás conmigo. ¿Sabes que el salmista David lo exclamó en el Salmo 23 y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo? Eso significa entender el desierto. Eso significa entender el propósito de Dios para mi desierto. Muchas veces hemos gritado, ¿por qué Dios permite que yo esté pasando esta situación? ¿Por qué Dios permite que yo haya perdido mi empresa? ¿Por qué Dios permite que mi hogar se haya destruido? ¿Por qué Dios permite que esto o aquello o lo otro esté pasando? Y nos la pasamos en esto, quejándonos y lamentándonos. La respuesta es muy sencilla. Porque Dios desea mostrarte su amor, su misericordia, su poder y su gloria sobre ti. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si tienes que pasar por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y en Mateo 28:20 Jesús confirma estas palabras cuando dice, he aquí,
yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Jesucristo no te ha abandonado en medio del desierto. Jesucristo no te ha dejado en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad. Jesucristo está caminando contigo. Jesucristo te está cargando en sus brazos, pero quiere que usted entienda que el desierto es la oportunidad para encontrarse con Dios, para entender y ver la gloria de Dios y para valorar la misericordia de Dios. No podremos escapar de los desiertos. Jesús lo dijo: en el mundo, mientras que estéis viviendo en este mundo, tendréis aflicciones, tendréis desiertos, tendréis crisis. Pero confiad, confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y si Jesucristo lo venció, nos hace a nosotros más que vencedores. No importa el desierto que esté cruzando, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas sufrido. Hoy el Señor te dice: ve el desierto con otros ojos. No vea el desierto como algo malo. Vea el desierto como un lugar para un propósito de Dios con tu vida. Al final del desierto, grandes cosas te esperan. Hoy quiero invitarte a que, si has entendido esta palabra, cierre tus ojos e invite a Cristo a tu corazón. Padre Celestial, presento a todos los que me escuchan, Señor, y te ruego, mi Dios maravilloso Rey, que en este momento bendigas la persona que está escuchando. Padre, hay hogares a punto de separarse. Te ruego, mi Padre, que ese desierto pase y sus vidas sean bendecidas. Hay personas a punto de morir. Padre, te ruego que ese desierto sea quitado del camino. Señor, te ruego que podamos entender que en medio del desierto me puedo encontrar contigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón. Cambia mi presente y moldea mi futuro, Señor. Gracias, mi Cristo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero terminar pidiéndoles un favor. Comparta este video con sus amigos, porque alguien también está pasando por un desierto y necesita entender que el desierto es el lugar para encontrarse con Dios. Que Dios les bendiga.